los principios siempre cuesta arrancarlos, así que voy a romper yo el hielo y así vamos un poco iniciando una especie de diálogo aquí arriba y en cuanto arranquemos lo trasladamos hacia abajo y empezamos bueno, pues a compartir también vuestras reflexiones, comentarios y preguntas hacia Agustí y hacia Juan. Y bueno, pues yo lanzaros una pregunta doble, la podéis responder los dos o una cada uno. Bueno, pensar lo primero quizá por las motivaciones, ¿no? Que os lleva a elaborar, ¿no? Un documental en el que básicamente retratamos a personas ordinarias haciendo cosas que en muchos casos podrían ser extraordinarias, ¿no? Y bueno, quizás ese sería como un elemento que conecta con la segunda, ¿no? Que tendría que ver con el propio proceso de creación y un poco, pues, bueno, ¿qué os ha transformado a vosotros el propio proceso de hacer el documental y bueno, pues qué dificultades, qué cosas bonitas ha tenido, qué cosas complicadas, os ha pillado la pandemia de por medio? Bueno, o sea, como que no ha estado exento, ¿no? de situaciones conflictivas, ¿no? O problemáticas que, bueno, pues que en buena medida compartimos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, todos y todas las que estamos aquí. Así que, por arrancar... Bueno, un poco la primera que tú apuntabas, el motivo un poco lo que hemos comentado antes. Nosotros sabíamos que había muchas historias que estaban ocurriendo y que estaba dominando un discurso, se había creado una narrativa y un discurso de pesimismo y de que no es posible nada. Y que este discurso estaba dominando a través de los medios, estaba llegando mucho a los jóvenes, por ejemplo, y nosotros hemos querido hacer un discurso diferente. O sea, es decir, que en el dominio público haya otro tipo de discursos y discursos basados en la gente. O sea, como habéis visto en el documental, sí que salen expertos, pero no es un documental teórico, se plantea la problemática, pero es un documental que hace la gente. Son experiencias que en esos momentos se están haciendo. No son grandes teorías, sino que son experiencias que están haciendo. Por eso el documental empieza con mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, ¿no? Que es la frase un poco que nos iluminó el discurso. Y este ha sido el motivo principal, el crear otro tipo de relato que existe y que no es visible. Bueno, pues siguiendo un poco con lo que apunta Agustí, yo, por ejemplo, pienso en mi caso, ¿no? y en la cantidad de proyectos que yo he conocido trabajando y como activista en iniciativas de transición locales, en proyectos comunitarios de muchos tipos, y siempre viajando me doy cuenta de que en todos los lugares están pasando cosas interesantes. Sin embargo, para la mayoría de esas personas existe una sensación un poco de soledad, de que estás navegando en un entorno pues complejo y difícil y te sueles sentir bastante solo, ¿no? Y yo creo que en este momento, más que nunca, si cabe, es necesario pues, mostrar que formamos todas parte de algo más grande. Da igual el nombre que tenga, da igual cómo lo llamemos, ¿no? Pero que este gran proceso de transformación o de cambio o de transición está pasando ahora, ¿no? Y que además está formado por personas corrientes, como cualquiera de las que estamos aquí ahora. En este caso yo, pues mira, porque estamos aquí ahora sentados aquí arriba, pero vamos, podríamos estar todos ahí abajo, ¿no? Y entonces justamente en un encuentro de dos iniciativas locales, en este caso de Cardedeu y Granollers, una celebración, pues yo pregunté por ahí, me acuerdo, pregunté, oye, ¿por qué no grabamos algo, no? Hacemos algún vídeo de alguna de estas cosas que estamos haciendo. Y me dijeron, pues, oye, habla con Agustín. Y entonces ahí, de una comida, de un café, pues empezamos a hablar algo que se ha gestado a lo largo de, y con esto conecto un poco con la segunda pregunta, se ha gestado a lo largo de bastantes años porque empezamos muy despacito. Y en 2018 fue cuando empezamos de verdad a trabajar más profundamente porque a principios del 2019 lanzamos una campaña de crowdfunding para conseguir financiación y en medio del rodaje llegó la pandemia. Entonces, claro, eso pues trastocó bastante todo, afectó también bastante al guión, había iniciativas que íbamos a grabar que finalmente no pudimos, en fin, tuvimos que adaptar muchas cosas. También con el comienzo de la pandemia nació mi hija, que aparece también brevemente en la película, y
Y nada, pues como una especie de maratón, ¿no? Y aquí estamos con el apoyo de un montón de gente. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de un montón de personas, que algunas estáis aquí y muchas otras en otros sitios, ¿no? Así que... La verdad es que hemos tenido que reducir los créditos a la mitad. O más de la mucho mitad. más. O sea, si hubiéramos puesto todo... Hicimos una primera versión con todos los créditos y la verdad es que nos dormíamos. Salía un segundo documental de créditos, ¿no? Entonces, tuvimos que reducir y poner aquí la frase de agradecemos, en fin, una frase más general, porque un poco incluso tuvieran valor lo que sale, ¿no? Porque eran tan largos que sí que nos habríamos dormido, ¿no? El tándem que representáis vosotros dos me parece un elemento bastante interesante, ¿no? Sobre todo en términos de intergeneracionalidad, ¿no? Es decir, que hay una complicidad que creo que también permite dialogar, ¿no? También con experiencias biográficas, ¿no? Que han sido diferentes y, bueno, esa no la teníais preparada. Es un tema interesante. ¿Cómo habéis funcionado como tándem, ¿no? Es decir, que yo sé que, bueno, porque me lo has contado, que vienes del mundo, ¿no? De los audiovisuales, pero bueno, que creo que ahí hay una pregunta interesante. Bueno, no sé demasiado cómo responderte. Sencillamente que, vamos, me parece que es muy interesante, tengas la edad que tengas, estar abierto a la vida. O sea, no comparto en absoluto que haya momentos en la vida de cerrarte, no en el sentido de parar, sino en el sentido de desistir, ¿no? O sea, no lo comparto. Entonces, eso es una actitud mía y una opción mía personal, ¿no? Y al encontrarme con Juan y al hablar de todas las experiencias de transición que yo ya había empezado a conocer y tal, pues a mí me entusiasmó el proyecto. Y vamos, estoy totalmente de acuerdo y en la onda que se ha manifestado. Sí, ha sido... Bueno, es como que a lo largo de estos años nos hemos ido conociendo a través del trabajar juntos en el documental y ha sido muy bonito porque evidentemente los dos tenemos bagajes diferentes que se complementan, creo bien, y bueno, pues obviamente pues también tenemos opiniones diferentes en algunas cosas, ¿no? Entonces es una continua... un continuo aprendizaje y es una de las cosas importantes que me llevo a lo largo de esta experiencia, que son las personas que he conocido, con las que he participado, colaborado, conectado y muy en especial con Agustí, la verdad. Bueno, yo con Juan. No, ha sido muy bonito la frase última que creo que refleja muy bien lo que es el sistema de producción. O sea, es decir, desde un principio sí que estuvimos mirando algunas subvenciones, algunas ayudas, pero entrar toda la dinámica de subvenciones y de ayudas y no tanto de controles sobre los contenidos, porque tampoco no controlan directamente los contenidos, no controlan más los procesos, ¿no? Impresiona. Sí, entonces esto veíamos que no queríamos entrar en esa rueda. Entonces nos lanzamos a, en lugar de confiar en las subvenciones, confiar en la gente. Y esa fue una opción radical que hicimos, los dos. O sea, es decir, vamos a crear una comunidad y poco a poco hemos ido creando la comunidad y lo que hemos hecho ha sido, este documental es fruto de la ayuda y de la colaboración de muchísima gente. Y me parece también que es muy transformador el proceso, sobre todo en estos momentos de hablar de colectividades, de cooperación. Entonces, que se puedan realizar proyectos con ese espíritu y con esa filosofía me parece interesante también, el propio proceso de producción. Luego sabemos que hay más protagonistas del Eso documental te por iba a aquí. decir que aquí hay... Así que también, bueno, pues si queréis, para que el proceso de quiebra del silencio sea progresivo, algunas de las personas que, si queréis comentar, hacer algún tipo de reflexión. Sí. Tenemos el placer de tener a alguna de las personas que aparecen en el documental o que han colaborado de diferentes maneras. Algunas no me las esperaba y estoy muy contento de verlas por aquí. Así que no sé si alguna quiere compartir, si os apetece un poquito. Necesitaremos un micro, quizás. Eso no lo hemos dicho antes. Los tienen por ahí preparados. Sí, que ya me levantaba ahí como para lanzarme a ponerme. Sí, ahora... no sé si... ¿Quién que empieza? Si queréis que invitemos nosotros... Tenemos por ahí. Sí, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias a Juan y a Agustí por este estupendo documental. Yo tengo un par de preguntas que surgen de una curiosidad. La primera es, ¿cómo ha sido el proceso de contactar con toda la gente? Esa es la primera pregunta. Si
no sé si algunos grupos os han llevado a otros. Yo sé que Juan ha viajado mucho y ha estado durante mucho tiempo involucrado en el movimiento de transición y a través de su experiencia seguramente él conociese ya de antemano a muchos grupos. Entonces, esa es una pregunta que os quiero hacer. Y otra pregunta es, has dicho que por la pandemia habéis tenido que posponer algunas grabaciones. En ese sentido, no sé si toda la gente a la que habéis grabado ha salido en el documental o habéis tenido que hacer una selección de lo más representativo. ¿Se ha quedado mucho fuera? Quiero que nos habléis un poco si puede ser de eso. Gracias. Empiezo yo con la primera parte y y pasamos. Antes de lanzar la campaña, hicimos toda una fase más de investigación para intentar tener como una primera idea de guión y qué posibles iniciativas, personas podrían aparecer en la película, en el documental. Eso en sí mismo ya es muy complicado porque hay un montón de cosas que están pasando. Y tú quieres intentar pues, mostrar cierta diversidad dentro de lo posible, tanto a nivel geográfico como a nivel de temáticas, rural, urbano, ámbito, un montón de cosas, ¿no? Y entonces, de esa lista inicial, que se basaba mucho en nuestra experiencia previa, yo en esa parte quizás sí que tenía más red, más contacto que Agustí, pero es un trabajo conjunto. Pues tú, claro, tú partes de una primera investigación y luego, claro, empiezas a contactar con esos grupos. Nos ha pasado, por ejemplo, algunos grupos que, cuando contactamos con ellos, pues resulta que ya no estaban en un momento como muy activo. O otros que incluso dejaron de existir y pues decidimos cambiar y por lo tanto pues buscar otras alternativas y también obviamente hablamos con compañeros, amigos que nos fueron recomendando también posibilidades. O sea que yo creo que hay muchas cosas, pero eso sí que se ha visto afectado durante todo el proceso y por ejemplo aquí en el caso de Madrid íbamos a grabar una escuela con Luis González, con toda la gente de Garúa, de Fomento Social. Pero llegó la pandemia, además llegó literalmente la pandemia un par de semanas antes de que fuéramos a grabar y tuvimos que anular el viaje y al final no pudimos grabar ese proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que ha habido algunos proyectos que no han aparecido y otros que han aparecido un poco después, pero ha sido, no sé, yo diría que bastante orgánico. Yo creo que lo que comentabas, la parte más difícil que hemos tenido, aparte que ha sido un proceso largo porque salen muchas experiencias, con muy pocos recursos. La parte más difícil ha sido la parte de cómo organizar el relato. O sea, es decir, teníamos mucho material, ya teníamos unas pistas, o sea, cuando fuimos a grabar ya sabíamos lo que queríamos grabar, pero al final teníamos como más de 40 horas de material y lo bueno o lo malo, según cómo, es lo bueno, pero bueno, en ese caso era inconveniente, que todo material es muy interesante. Entonces, evidentemente, que de cada experiencia se puede hacer un documental, ¿no? Entonces, estuvimos mucho tiempo dándole vueltas. Además que hay experiencias, no cada una, sino que hay experiencias que se pueden mirar desde muchas ópticas. O sea, ¿sabes? Entonces, ahí estuvimos dándole muchas vueltas. Y al final optamos por este documental, por este relato, en el cual se muestran experiencias de mucha gente, lo que he comentado antes, que está ahí trabajando, ¿no? Se muestra un abanico de experiencias que van desde las primeras, que son más temáticas, de energía, de alimentación, de economía, hacia otras que son más colectivas. Y ese es un poco el proceso de relato. Pero llegar aquí nos costó mucho. Nos costó mucho porque cada experiencia daba mucho de sí. Entonces dices, bueno, ese puzzle, ¿cómo lo organizas? Hicimos el de montaje definitivo, es el quinto. O sea, hicimos 4 montajes previos. El primero duraba 3 horas y media. Y bueno, decíamos, bueno, a ver si eso lo hemos de reducir, porque eso no puede ser, ¿no? Y a partir de ahí es interesante. El proceso de reducir, cuando ya llevas trabajando con varios documentales, enriquece. No elimina, sino que lo que queda va cogiendo mucho más valor, ¿no? Entonces, a partir de aquí es como organizamos el relato. Y eso es lo que nos costó bastante, organizar el relato. También hemos tenido la suerte de gente que nos ha ayudado. Gente que a veces le pasábamos, dice, oye, ¿cómo ves esto? Y hemos tenido sugerencias. Por ejemplo, nos han dicho, no, mejor que localicéis las experiencias, porque así el espectador pues, va a seguir lo mejor.
¿no? O técnicos muy buenos que han trabajado con nosotros en el grafismo, como Mario, o en la edición, como Lorenz o Pilar en la locución, que han trabajado a precio muy rebajado. Entonces, todo esto ha ayudado, ¿no?, al trabajo. Sí. Solo para añadir una cosita, sí, mucha gente que hemos grabado no está en el documental. Muchas iniciativas. La mitad, el doble. Más o menos la mitad de las personas que han sido grabadas para el documental no aparecen. En tanto que proyectos. Sí. No. Personas. Digamos, para que... o sea, creo que son exactamente, si no me equivoco, 69 personas las que hablan en la película. Las que hablan directamente a cámara, es decir, entrevistadas. Luego aparecen bastantes más. Pues aproximadamente otras 60 fueron entrevistadas en diferentes iniciativas y no han podido aparecer, pero el material está ahí. Y las 40 horas más o menos que mencionaba Agustí de material, eso ya es el material limpio, es decir, sin tomas falsas, etc. O sea que en el fondo es aún más. O sea que sí, es difícil. También nos interesaba dar esta visión de conjunto, o sea, que hubiera muchas voces. O sea, no solamente es un tema, sino que es, al inicio de Goyener lo dice, ¿no? La transición puede ser de muchas maneras. Entonces, un poco lo que también hemos querido reflejar en el documental es esa visión de la transición desde muchas ópticas, ¿no?, dando voz a mucha gente diferente. Ya está enchufado. Buenas tardes. Yo vengo de un pueblo de Palencia. He dedicado toda mi vida al campo y he vivido los últimos coletazos de lo que fue la cultura rural. Que la síntesis es que la mayoría de la gente vivía cerca de donde se producían los alimentos, donde se producía la comida, ¿no? La catástrofe empezó cuando la gente se alejó y todos los días tenemos que transportar millones de toneladas de comida porque la gente está muy lejana de donde se produce, ¿no? Y todo este proceso, pues le he vivido con mucha angustia siempre, ¿no? La angustia de cómo los pueblos se van cerrando, cómo los campesinos que producían comida cuidando el territorio han desaparecido prácticamente, o somos una minoría, muy minoría, y cómo toda esa cultura, yo después de los muchos años que pues encerraba las claves importantes para lo que hoy definimos como desarrollo sostenible, desarrollo, economía circular, todos estos conceptos y adjetivos, incluso que le ponemos a la agricultura, que desde mi punto de vista la agricultura o es agricultura o no es nada, que ahora queremos reconstruir, ¿no? Entonces yo siempre digo que estoy viviendo un momento en que lo defino como tristemente esperanzado, ¿no? Y este documental, pues os agradezco infinitamente que le hayáis sacado adelante, porque creo que muestra unas pequeñas pinceladas de lo que un montón de gente está haciendo, ¿no? No está teorizando, está practicándolo, poniendo en práctica en el día a día, ¿no? Me parece muy importante, os felicito y es una pena que no aparezca mucha gente que por falta de tiempo, yo lo entiendo, y también es una putada que yo soy uno de los que salgo ahí, me estuvieron 2 días liado, como al resto de la gente, me imagino, pero bueno, que os felicito porque me ha parecido un documental maravilloso. Bueno, gracias, Jerónimo. ¿Cómo lo has vivido ahora tú? ¿Cómo he vivido? ¿Cómo te has visto? Muy guapo. Esa podría ir para Coix también y quizás para alguna otra persona que esté por ahí. Sí, para Alberto, no sé si está por aquí Alberto. Bueno, mirad,
a Juan, que no le conocía mucho, nos conocíamos, pero no... Sí, sí, sí. Lo primero que le dije es que no quería hacer documentales ya, ni grabar más. Me acuerdo. Digo, mira, Eso ya me lo dijiste a mí, Jeromo, hace 10 años. digo, estoy harto de gente que nos venga a grabar y no quiero ya esto, no quiero ni los medios de comunicación, ni audiovisuales, ni nada. Digo, os recibo porque viene mi amigo Agustí Coromina. Si no, no. Bueno, lo pasamos muy bien y creo que fue muy interesante esa experiencia. Y bueno, pues recogí una pequeña parte, lógicamente, porque no hay capacidad para más, ¿no? Entonces, bueno, pues lo he vivido con mucha emoción, Agustí. Gracias. Y Juan. Gracias, Jeromo. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, quería hacer primero, ¿qué tal? Muy buena. Quería hacer un comentario y luego una pregunta, ¿no? El comentario es deciros que sois infinitamente valientes, ¿no? Por poner sobre la mesa escenarios esperanzadores de futuro, ¿no? Que creo que estamos ansiosos y hambrientos, ¿no? De tener imaginarios que nos motiven a tener esperanza, ¿no? Creo que es mucho más fácil imaginar el fin de la civilización que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, esto a mí me parece como muy esperanzador. Y luego quería preguntaros el documental, ¿dónde se va a proyectar? ¿Cuál es como el circuito y cómo lo podemos compartir? Gracias. Gracias. ¿Le explico? Sí. Bien, ahora mismo estamos, como creo que se ha explicado muy bien al principio, justo en el estreno mundial, digamos. O sea, tenemos la suerte de ver la película por primera vez. Es la primera vez que se proyecta la versión final. Tenemos ahora, como se ha cofinanciado a través de una campaña en Goteo, y porque estamos ahora en la fase de promoción, la película la vamos a ir estrenando, estamos ya organizando toda una serie de estrenos para los próximos meses en diferentes ciudades. En abril la vamos a estrenar, pues va a haber un estreno online el día 15 a nivel mundial, pero después se va a estrenar en Barcelona, en Granollers, estamos hablando en Andalucía en varios sitios, en el País Vasco, en fin. Estamos ahora empezando a organizar todo eso porque la película, este mismo jueves pasado, estábamos acabando los últimos detalles para poder estar aquí. O sea que somos humanos, no tenemos un gran equipo detrás y somos como una especie de navaja suiza, que hacemos un montón de cosas. Y la idea es que pasado estos... bueno, toda la información se va a difundir en la web del documental, que os la digo, obviamente, que es alternativasdocumental.info. Y allí vas a poder ver todos los estrenos, los pasos que se van a ir dando a lo largo de, bueno, pues por toda la geografía. Estamos ya también estamos elaborando los subtítulos en inglés también y hablando con diferentes redes europeas, porque ya sin ni siquiera haber hecho difusión prácticamente del documental, está empezando a llegar interés de otros países para traducirlo y para empezar a difundirlo. Y lo queremos presentar también a varios festivales. Estamos ahora empezando a pisar ese tema. Y claro, todo esto va a pasar en los próximos meses. Con lo cual, el documental no va a estar disponible salvo en esos estrenos y online cuando lo haremos varios pases. Y pasado todo ese periodo, la idea es que el documental esté libre, abierto para todo el mundo. Pero no sabemos, eso puede ser 6 meses, puede ser 1 año. Ahí no podemos dar fecha ni queremos darla porque no sabemos. ¿Vale? Pero os invitamos de verdad que os suscribáis al boletín y nos sigáis en redes sociales. Todo eso está en la web. Y también deciros que una de las ideas es que especialmente ya a partir de mayo, más bien junio, si os apetece, si queréis organizar vosotras pases del documental, pues en vuestro barrio, en vuestra organización, asociación, pueblo, etcétera, que nos escribáis. Tenemos, de hecho, en la web un formulario para ir recopilando esa información, porque, ya os he dicho, o sea, nos están empezando a llegar peticiones y la idea es ir organizando todo eso y que no tengamos que estar nosotros siempre ahí, ¿vale? Sino ir creando una comunidad, una red de personas que idealmente ya hayáis visto la película
Y nosotros o alguien del equipo pues puede estar también quizás online, pero que vayamos organizando eventos y que le demos visibilidad a todo esto. Esa es un poco la idea. También, sé que me estoy enrollando un poco, pero si se os ocurren ideas de medios, para darle más difusión al proyecto, en fin, también obviamente hay ideas de hablar con plataformas tipo Filmin y otras plataformas para ver si puede visualizarse allí, en fin. Cualquier idea es bienvenida, por favor escribidnos porque queremos que todos juntos le demos más fuerza. Muy bien. Bueno, ¿Alguna mano por ahí? ¿Alguien se anima? mira, por ahí, manos. Venga. Si quieres levantarlo, no sé si te ha visto ya, pero... Vale. Buenas. Primeramente, enhorabuena por el documental, que me ha encantado porque, bueno, a la gente que venimos de una generación como más joven nos está preocupando cosas como la ecoansiedad, por ejemplo, ¿no? Conceptos y documentales como este pues nos dan un poquito como un mapa, ¿no? Para poder también afrontar un futuro que pues las próximas generaciones, ¿no? Vemos bastante gris, por no decir sombrío, ¿no? Pero también, como bien decís, el panorama que nos han puesto los medios de comunicación, que es que no hay futuro, literalmente, ¿no? Y esto pues da esperanza. Una cosa que también me ha gustado mucho es el concepto de transición interior que habéis plasmado, que me gustaría un poquito que se pudiera profundizar. La experiencia de la franera puede ser, en concreto, bueno, Gandhi decía algo así como es el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Y es que me ha encantado porque creo que también hay que empezar por uno mismo, ¿no? Esa transición para poder también aportar a los demás, ¿no? Y luego otra pregunta, ¿cómo se puede integrar, si también la transición, los movimientos en transición han integrado otros conceptos como el movimiento slow o la economía rosquilla, movimientos de nueva economía que están surgiendo ahora mismo pues, a nivel internacional también? Muchas gracias. Sí, no sé, vamos hablando, ¿no? A ver, teníamos el tema de la transición interior, era un tema que teníamos en mente y queríamos, pero no acabábamos de encontrar cómo hacerlo, ¿no? Hasta que en el montaje, estábamos ya trabajando, creo que sería el primer montaje, ya lo habíamos hecho, encontrábamos a faltar el tema de transición interior. O sea, nos hacía mucho miedo que el documental se convirtiera solamente en una exaltación del activismo. Entonces, el activismo sin la transición interior para nosotros es cojo, ¿no? Entonces, fijaros también que está puesto en un sitio muy clave del documental. O sea, está casi al final, en un momento que en el fondo dice, todo eso que hemos dicho, falta algo. ¿Qué falta? Todo eso está muy bien, no se ha de dejar, es fantástico, ¿no? Pero falta algo. Entonces, se ha de completar con la transición interior, ¿no? Entonces, nos ha parecido un tema que es clave y queremos dar ese mensaje especial a los movimientos activistas, a jóvenes, etcétera, etcétera. Por eso lo hemos querido introducir en el documental, ¿no? Porque nos parece un tema clave. Igual como el comentario que hace Ana sobre las estructuras del patriarcado en movimientos activistas, que me parece también un tema súper interesante debatir, ¿no? Sí, bueno, en el movimiento de transición y en particular, pero en general en los procesos de transición se habla mucho de esta combinación a nivel metafórico entre cabeza, manos y corazón, ¿no? Y entonces puedes utilizar otras palabras, pero el cómo, toda la parte de las curas, de los cuidados, del apoyo mutuo, del cómo trabajar la parte más emocional, los conflictos, las tensiones, el cómo ese pegamento, ¿no? Cuando hablamos también de resiliencia es a muchos niveles y uno de ellos es a nivel social, personal. Y bueno, pues en el caso específico del proyecto de La Fradera, es curioso porque Diana, que es la persona que habla, yo la conocí justamente en 2013 en Barcelona en un curso que yo estaba dando y impartiendo, y parte de esa formación era el mismo ejercicio que vimos ahí, que nos veis en el bosque ahí un poco, que en el montaje nosotros lo veíamos como un poco arriesgado también, ¿no? Porque, claro, un poco arriesgado en el sentido de que puede chocar quizás a diferentes personas ver eso, ¿no? en la película. A otras no, las que estén más relacionadas. Pero
Pero bueno, creemos que es importante, ¿no? el mostrar todo eso, que hay lugares en los que se trabaja. Yo creo que cada vez, hace quizás 10 años menos, pero ahora cada vez de manera más transversal se incluyen todo ese tipo de prácticas. Lo que ha pasado hoy aquí por la mañana, ¿no? ¿Verdad, Cois? Estaba directamente relacionado con toda esa parte. Y lo comentábamos hoy en la comida, las generaciones más jóvenes están sufriendo mucho más toda esa parte, pues, claro, de sentirse sobrepasados por la situación del mundo. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer, no? Y ojo, esto no es para obviar la gravedad de la situación, pero sí que es para gestionar eso de otra manera, ¿no? Y hay muchas herramientas y este es un ejemplo. Como en la mayoría de las cosas que salen en el documental, pues mostramos, y esa puede ser quizás una de sus fortalezas y una de sus debilidades también, mostramos con muchas tapas de muchas cosas, ¿no? Porque queremos mostrar un panorama. Y bueno, pues ahí entramos un poco en eso. ¿Había más preguntas? Hola, buenas noches. A mí me ha gustado mucho toda la presentación y me parece que es un buen camino y que debéis seguir insistiendo en estos temas. Pero hay un tema que me gustaría que se profundizara más, que es todo el tema de la sociocracia y cómo va a evolucionar toda la manera de organizarnos en la sociedad y en las comunidades. Pero hay una cosa, o sea, lo que más me preocupa para el futuro, y yo creo que en este documental ha sido una presentación de hacia dónde estamos yendo y desde un punto de vista muy bueno, ¿no? Buenista. O sea, yo creo que también hay que ver la problemática. O sea, echen falta la problemática que se da en las comunidades. O sea, creo que la problemática lo habéis tocado muy por encima y yo creo que debéis seguir profundizando en esos temas. O sea, yo creo que hay que seguir trabajando en esto y creo que habéis hecho un trabajo encomiable y muy bueno y que hay que seguir, pero la problemática no se ve. O sea, porque cuántas comunidades hay que se hunden y eso no se ve porque se hunden. O sea, que yo creo que hay que profundizar en la parte, no es por ser agorero ni nada, no, sino que la parte negativa de estos procesos, que yo creo que cuando se superen esa parte negativa y en ese conocimiento es cuando mejor se avanzará en esto. Y creo que yo creo que tenéis que hacer una segunda parte, una segunda película donde mostréis cómo han evolucionado esas comunidades y esa manera de vivir. ¿Vale? Gracias. Bien, como comentar, ¿o quieres que vamos a la...? No, Dale, Ricardo. pues a lo mejor es un poco la misma línea, ¿no? O sea, bueno, muy bien, me ha gustado. Me llama la atención que habéis tocado el tema del contacto con los políticos de una forma muy, muy suave con el alcalde de Almócita, un pueblo de Almería, sí. Pero no habéis insistido más. No sé si es un tema que no habéis profundizado, si lo habéis dejado fuera porque no os ha gustado lo que ha surgido. Yo sé de tu trayectoria, sé que lo habéis trabajado mucho porque habéis tenido muchos contactos con un montón de pueblos y a lo mejor sí esperaba un poquito más de ese punto que yo creo que puede ser vital, ¿no? Para que este movimiento, estas iniciativas, pues tengan un poco arraigo ya, ¿no? O sea, hace falta que arraiguen en la gente, pero también hace falta que arraiguen políticamente, porque sin ese apoyo pues va a ser mucho más difícil. Sí, gracias Ricardo. Creo que es una pregunta muy buena. Creo que no hay una sola razón por la que haya menos representación de instituciones públicas en la película, en el documental. De hecho, en la investigación un poco inicial, en la lista de iniciativas, pues aparecían ayuntamientos como el Ayuntamiento de Barcelona y otros varios. Yo creo que afectó a la pandemia y afectó pues que, bueno, cogió una inercia la historia, el documental, y al final pues tomamos la decisión de que, bueno, pues aparecían solo estos proyectos, pero concuerdo en que es una decisión a nivel de guión a la hora de hacerlo. Y bueno, es que no había espacio para más. Sí, un poco también respondiendo a la pregunta del compañero, la intervención,
un poco era lo mismo. O sea, somos totalmente conscientes de lo que dices. Tienes toda la razón, ¿no? Para que era un tema de tomar opciones. O sea, no podíamos poner... O sea, evidentemente que cada recorrido tiene sus momentos altos y bajos, sus momentos de conflictos, a veces desaparecen, a veces en el mismo documental algunas experiencias que desaparecieron y no han podido salir, ¿no? Pero claro, esto nos llevaba a hacer un capítulo por experiencia, ¿no? O quizá lo que decías tú, otro documental sobre cómo los conflictos se gestionan, ¿no? Pero optamos para... Es una opción que sabemos que al tomar una opción pues dejas cosas fuera. Entonces hicimos la opción de ofrecer este abanico, de decir, se están haciendo cosas y están ahí. Todas las que se hacen son las que están aquí, no, hay muchísimas más, ¿no? Las que están aquí sí, las que están aquí también se hacen, ¿no? Y hay momentos en los documentales, sobre todo, que tienes que tomar opciones. Es muy importante esto, porque si no tomas una opción, incluso puedes ir derivando de un sitio a otro sin saber demasiado dónde estás, ¿no? Entonces, la opción que optamos fue esta. Sí, hay cosas que han quedado fuera, está clarísimo. ¿El micro por aquí, por favor? Sí, aprovechando la última intervención de Agustí y los comentarios que han hecho los compañeros, yo tenía una sugerencia en cuanto al material que se ha quedado fuera. Creo que puede ser interesante utilizar un tipo de soporte como la página web, donde está alojado toda la información sobre el documental, tal vez para organizar todo ese material que ha quedado fuera de manera temática, por proyectos, donde tengan cabida todas las entrevistas que no han podido estar en el documental, por ejemplo, y que tal vez puedan revelar pues, toda esa problemática que puede haber dentro de los proyectos en sí mismos, o todo aquello que contaba el compañero, creo que Jeromo, si no me equivoco, en el que pues, el material que teníais grabado de él era mucho más y solo ha salido una pequeña parte. En ese sentido, organizar ese material en la página web no requeriría, por ejemplo, de una edición demasiado minuciosa, sino que podría estar mucho más el material en bruto. Y creo que sería un complemento muy valioso a lo que es en sí el trabajo de resumen que es el documental. Simplemente lo lanzo como sugerencia, como idea posible para el futuro. Seguro, seguro. De hecho, ya nos lo han propuesto más de una vez, ese tema, ¿no? Es un tema de recursos y de tiempo. Sí. Eso requiere a una persona que se dedique durante medio año casi a hacerlo. Claro. Entonces, quizás un poco menos, pero mucho. Quizá un poco menos. Claro, se ha de pagar a una persona durante 4 o 5 meses y tener las licencias, los materiales, y para nosotros encantados. Si hay unos recursos para poderlo hacer, fantástico. Claro. Yo creo que es una pregunta que nosotros mismos nos hacíamos, Sí. ¿vale? ¿Qué hacemos con todo este material tan valioso? Porque es un material muy válido, quiero decir, que está ahí. Entonces, digamos que el primer producto que se ha elaborado es esta película, este documental, y ese es el comienzo. A partir de ahí, obviamente nosotros estamos en una fase, digamos, más de mostrar, de celebrar, de compartir, porque ha sido pues, un trabajo largo, ¿no? Y que a veces ha sido costoso, difícil, y quizás en una segunda fase se pueden plantear este tipo de cosas. Para ello, pues sería genial, si hay gente con ideas, se puede buscar financiación, en fin, gente que se animaría a trabajar con ello, abiertísimos a que hagáis propuestas concretas sobre la mesa y los programamos. Son casi las 9 menos cuarto. Sí. En 5 minutitos tendríamos que estar empezando a movernos para salir. Así que si queréis hacemos una última recogida de cuestiones. A ver si hay alguien que tenga algo que no se lo quiera quedar, que quiera compartirlo. Alguna última pregunta, algo que haya surgido que consideremos que, bueno, pues que nos apetece, que sea contestado o compartido. Pues... ¿Podemos hacerles también una pregunta nosotros a ellos? Sí, si la responden rápido, sí.
Bueno, pero vayamos a lo suyo, ¿eh? Que nos hagan ellos primero. ¿Sí? Mira, ya. Una por aquí, alguna más, porque si hay alguna más las agrupamos y ya cerramos. ¿No? ¿Vale? Que creo que en este año estamos un poco como a 10º aniversario del movimiento de transición y tal. Si nos puedes adelantar algunos eventos que se estén preparando para seguir trabajando en estos temas. Y, por supuesto, felicitaciones. Es una maravillosa flor de primavera que habéis hecho, súper positiva. Gracias, gracias, gracias. Y adelante. Gracias. No sé, ¿hay alguna otra pregunta o intentamos responder a las dos? Yo no la he visto, pero... ¿No la he visto sí. tampoco? Pues intento ser muy rápido. A ver, primero, cuando nosotros hablamos aquí de transición, hablamos de transición en sentido amplio, ¿vale? Transición ecosocial, etcétera. Lo digo, ahora estamos en un momento en el que diferentes movimientos sociales y ecologistas yo creo que están siendo capaces de converger mucho más y dejar las etiquetas de lado. No sé si tú lo ves así, pero yo creo que eso es algo que está pasando bastante. Entonces, creo que hay muchos eventos que se están organizando en este sentido como más amplio. Específicamente del movimiento de transición, que creo que está, como muchos otros movimientos, también repensándose en su propia narrativa y ver cómo hacer las cosas de aquí al futuro. Sé que justamente, por ejemplo, en Zarzalejo, se está empezando a organizar para junio un encuentro a nivel estatal de transición. Y después, en torno al documental va a haber muchos eventos de diferentes tipos, va a haber formaciones, un montón de cosas. Pero más fechas concretas no puedo darte ahora. Sí, pero gracias. Y la pregunta, así como muy rápida, sería, me gustaría, porque hay un montón de gente que no ha dicho nada, me gustaría que, o sea, si os preguntaran qué os sugiere esta película, o qué habéis sentido, y pudierais resumirla en una palabra, ¿podríais así en plan así rápido compartir qué palabra es? Y sé que está el tema del micro, pero en plan... Para ver un poco qué os ha quedado, ¿sabes? Sí. Utopía, realidad. Se lo va a creer la gente. Vida. Ejemplo. Concienciación. ¿Acabarán los campos de golf? Bueno. Muy bien. Es una pregunta clave. No sé, pero vamos a intentarlo. Todas juntas. Bueno, Cois, yo creo que con esto, ¿no? Pues agradecer a la Casa Encendida que nos haya acogido Sí. en este... Mario, ¿puedes levantar por favor la mano? Mira, un gran aplauso para Mario, Sí. por favor. Mario es el diseñador que ha hecho todos los grafismos del documental, el cartel, etcétera, y ha estado ahí apoyando un montón de cosas. Y al lado tenemos también a Juan, con el que he tenido bastantes conversaciones, por cierto, a nivel del guión, etcétera. En fin, hay un montón de gente aquí que ha colaborado. Me estoy dejando algunos, pero solo, pues eso, un montón de agradecimiento a todas. Y también a la Casa Encendida por abrirnos el espacio.